10 monasterios, 1500 años de piedra, y uno solo de ellos guarda algo que ni las guerras, ni los saqueos, ni el propio paso del tiempo han logrado borrar del todo. Hoy recorremos los monasterios más antiguos de España, un cáliz que dicen que usó Cristo en la última cena, un abad que se quedó dormido 300 años escuchando el canto de un pájaro, 200 monjes degollados, cuya sangre, según cuentan, todavía teñía la tierra cada 6 de agosto. El lugar que ocupa el primer puesto de esta lista no es el más famoso ni el más visitado de España. Es, sencillamente, el que lleva más tiempo en pie que cualquier otro rincón cristiano de la península. Quédate hasta el final, porque sin él, esta lista no tendría ni principio ni sentido. Si es la primera vez que llegas al canal buscador de lo místico, dale a suscribirte. Aquí desenterramos los rincones de España que casi nadie llega a pisar. Empezamos. Empezamos en Cataluña, en un monasterio que llegó a guardar dentro de sus muros a 6 reyes de Aragón, acompañados de 6 reinas, en un panteón único en toda Europa. Bueno, los guardaba, porque lo que pasó con esas tumbas en el siglo XIX todavía incomoda a cualquier historiador que lo estudie de cerca. El Real Monasterio de Poblet lo fundó en 1149 el conde Ramón Berenguer IV, que entregó el terreno a monjes cistercienses llegados de Francia. Con el tiempo, el rey Alfonso II, apodado el Casto, pidió ser enterrado allí, y en 1340 su bisnieto Pedro IV el Ceremonioso decidió convertir Poblet en el panteón oficial de la Corona de Aragón. Levantaron los sepulcros sobre unos arcos que atraviesan el crucero de la iglesia, de manera que los monjes pudieran seguir caminando por debajo sin pisar a los muertos. 6 reyes arriba, 6 reinas junto a ellos, y 2 monarcas más fuera de los arcos. Alfonso el Casto, Jaime el Conquistador, Pedro el Ceremonioso con sus 3 esposas. Casi 300 años de reyes catalano-aragoneses durmiendo uno junto a otro bajo esculturas de alabastro. Y entonces llegó 1835. La desamortización obligó a los monjes a abandonar el monasterio. Sin nadie que lo protegiera, empezó el saqueo. Buscaban oro y piedras preciosas, así que abrieron las tumbas una por una, quemaron los ropajes con los que habían sido enterrados los reyes y esparcieron los huesos por el suelo de la iglesia. Los restos de monarcas que habían gobernado media península quedaron tirados entre escombros durante 2 años, hasta que un simple párroco del pueblo de Espluga, de Francolí, los recogió y los guardó bajo la escalera de su propia parroquia. Ahí permanecieron, amontonados, mientras la corte en Madrid discutía qué hacer con ellos. Pasaron después a la Catedral de Tarragona, donde durmieron casi un siglo más. No volvieron a Poblet hasta 1952. Piensa en esto un segundo. Durante casi 100 años, los huesos de reyes que gobernaron media península estuvieron amontonados bajo la escalera de una iglesia de pueblo, sin urna, sin nombre, mezclados entre sí. Nadie sabía con certeza qué fragmento pertenecía a qué monarca. Cuando por fin los técnicos revisaron los restos antes de devolverlos a Poblet, tuvieron que trabajar casi a ciegas, tratando de reconstruir identidades a partir de huesos sueltos y documentos antiguos. Hoy puedes visitar el panteón reconstruido, con estatuas talladas por el escultor Frédéric Marès a partir de los pocos fragmentos originales que sobrevivieron al expolio. Marès tuvo que inventar buena parte de los rasgos, apoyándose en descripciones y en su propio criterio artístico. Así que conviene saber una cosa cuando camines bajo esos arcos. Lo que ves no son los huesos exactos en el lugar exacto, ni tampoco los rostros originales. Son reyes reconstruidos como el propio monasterio, levantados sobre las cenizas de lo que unos hombres destruyeron en una sola tarde de furia y codicia. El monasterio en sí sobrevivió a duras penas. Durante casi un siglo funcionó como cantera improvisada para los vecinos de la zona, que se llevaban piedra labrada para construir sus propias casas. No fue hasta 1930 cuando se creó un patronato dedicado exclusivamente a rescatar lo que quedaba en pie. Hoy,
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Poblet vuelve a estar habitado por una comunidad cisterciense y sus muros de piedra dorada siguen imponiendo el mismo respeto silencioso que sintieron los reyes que decidieron hacerse enterrar ahí. Antes de seguir, cuéntame algo rápido en los comentarios. ¿Alguna vez has entrado en la tumba de un rey? ¿Sí o no? Así de simple, porque lo que viene ahora no tiene tumbas de reyes. Tiene una montaña entera que, según cuentan, esconde el mismo objeto que buscaban en Poblet aquellos saqueadores. Y una imagen tan negra como misteriosa que ningún rey se atrevió jamás a tocar. 880 después de Cristo. Unos pastores cuidan su rebaño en una montaña de picos extraños, como si alguien hubiera cortado la roca con una sierra gigante. Es sábado, ya cae la tarde, y de pronto ven bajar del cielo una luz cegadora, acompañada de una melodía que ninguno sabe explicar. Vuelven la semana siguiente. La luz aparece otra vez, avisan al párroco, el párroco avisa al obispo, y entre todos suben a buscar el origen de aquello. Encuentran una cueva. Dentro de la cueva, una talla de la Virgen. Intentan trasladarla hasta la ciudad de Manresa. Y aquí la leyenda se pone interesante. La imagen, dicen, se vuelve tan pesada que ningún hombre logra moverla ni un palmo. El obispo lo entiende como una señal. La Virgen quiere quedarse ahí, en la montaña. Así nace la ermita que con los siglos se convertiría en el monasterio de Montserrat. Hoy la conocen como la Moreneta, por el color oscuro de su rostro y sus manos. La ciencia lo explica con barniz oxidado, humo de velas y siglos de incienso acumulado en una talla de madera de álamo del siglo XII. La devoción popular prefiere pensar que su color oscuro es simplemente parte de quién es, y en 2001, un estudio radiológico encargado por los propios monjes benedictinos confirmó que la pátina oscura es auténtica, no un repintado posterior, aunque sí se sumó una capa más oscura a comienzos del siglo XIX. La Virgen sostiene en su mano derecha una esfera que representa el universo entero, mientras el niño levanta la mano en gesto de bendición. Fundado formalmente hacia 1025 por el abad Oliva, procedente del cercano monasterio de Ripoll, el monasterio de Montserrat creció hasta convertirse en el centro espiritual de toda Cataluña. Su escolanía de niños cantores está entre las más antiguas de toda Europa, y todavía hoy, entre la 1 y las 2 de la tarde, sus voces resuenan dentro de la basílica interpretando el Virolai, el himno, compuesto en el siglo XIX en honor a la Moreneta. Alrededor de la montaña sobreviven además varias ermitas abandonadas, como la de Santa Cecilia o la de Sant Joan, testigos silenciosos de una época en la que decenas de eremitas vivían dispersos entre estas rocas, cada uno buscando su propia forma de soledad. Pero la montaña guarda más capas de misterio que la simple aparición de una imagen. Hay quien asegura que en su interior se esconde el Santo Grial, en competencia directa con la leyenda que veremos más adelante en este mismo vídeo. Hay relatos de luces extrañas y presencias inexplicables entre sus riscos, algo que ningún geólogo ha sabido justificar del todo y que durante décadas ha alimentado teorías de todo tipo entre quienes visitan la montaña buscando algo más que paisaje. Y está la propia forma de la montaña. Agujas de roca tan irregulares que la tradición medieval las atribuía a ángeles trabajando con sierras de oro, esculpiendo la piedra a golpes hasta dejarla como la vemos hoy. En 2025, el monasterio celebró el milenario de su fundación con un acto excepcional. Sacaron la imagen de la Moreneta de la basílica, algo que solo había ocurrido 2 veces antes en toda su historia. Miles de personas se acercaron a la montaña para presenciarlo, en una jornada que muchos calificaron como irrepetible. Ciencia aparte, cuesta subir hasta ahí, ver los picos recortarse contra el cielo y no sentir que hay algo distinto en el aire. Pero si Montserrat esconde una virgen encontrada en una cueva, hay otro lugar en España donde encontraron una imagen enterrada durante 600 años, y esa imagen acabaría dando nombre a un continente entero.
Un pastor de Cáceres llamado Gil Cordero pierde una vaca en la Sierra de las Villuercas mientras cuida su rebaño cerca de Alía, en pleno siglo XIII. La busca durante 3 días enteros, recorriendo cada rincón de la sierra sin encontrar rastro alguno. Al final la encuentra muerta, tendida entre la maleza. Saca el cuchillo para aprovechar la piel y, al hacerle la señal de la cruz sobre el pecho del animal, la vaca se levanta, viva. Delante de él aparece una mujer que él reconoce enseguida como la Virgen María. Le pide que excave justo ahí, en ese mismo lugar. Gil Cordero cava y encuentra una talla de madera, escondida bajo tierra desde hacía más de 600 años. Según la tradición del monasterio, esa imagen había recorrido ya un viaje larguísimo antes de acabar enterrada en Extremadura. Tallada, dicen, en tiempos del propio evangelista Lucas, pasó por Constantinopla, llegó a Roma de manos de un cardenal que después sería el Papa Gregorio Magno, y de ahí viajó hasta Sevilla como regalo para el arzobispo San Leandro. Ahí se veneraba con normalidad hasta que en el año 711 los musulmanes invadieron la península. Unos clérigos, huyendo hacia el norte, decidieron esconder la imagen junto al río que hoy lleva su nombre, en vez de arriesgarse a perderla. Y ahí se quedó, bajo tierra, durante generaciones, hasta que un pastor con una vaca perdida tropezó sin saberlo con 6 siglos de historia escondida. El rey Alfonso XI conoció la leyenda, y tras atribuir a la Virgen de Guadalupe su victoria en la Batalla del Salado en 1340, ordenó construir un templo digno de aquel hallazgo. Antes de eso, la pequeña ermita original estaba tan deteriorada que, según sus propias palabras, recogidas en documentos de la época, era casa muy pequeña y estaba derribada, y las gentes que venían en romería no tenían ni dónde guarecerse. Con el tiempo llegaron 32 monjes jerónimos procedentes de Guadalajara, y el santuario se convirtió en uno de los más ricos y visitados de toda España, con obras de Zurbarán colgadas en su sacristía y un claustro mudéjar considerado uno de los más bellos del país. Gil Cordero, según cuenta la tradición local, se quedó a vivir el resto de su vida junto al santuario que él mismo había hecho posible, cumpliendo la promesa que le hizo a la Virgen. Cuando trasladaron su cuerpo años después, descubrieron que seguía intacto, algo que los cronistas de la época atribuyeron sin dudarlo a un nuevo milagro. Pero lo más curioso de Guadalupe no se quedó en Extremadura. Cuando Cristóbal Colón regresó de su segundo viaje, bautizó una isla del Caribe con el nombre de Guadalupe en agradecimiento a esta misma Virgen, cumpliendo una promesa hecha antes de zarpar. Y siglos después, en México, otra aparición mariana tomaría prestado el mismo nombre, hasta convertirse en el símbolo religioso más venerado de todo un continente. Un pastor, una vaca muerta y una imagen enterrada terminaron, sin que nadie pudiera imaginarlo entonces, dándole nombre a medio mundo. El propio monasterio extremeño llegó a tener un papel discreto pero real en la historia de la conquista de América. Varios indígenas traídos por Colón de su primer viaje fueron bautizados precisamente aquí, en la pila bautismal que todavía hoy puede verse dentro del templo. Con el paso de los siglos, la Virgen de Guadalupe terminó recibiendo el título de Reina de la Hispanidad, coronada canónicamente un 12 de octubre, la misma fecha que recuerda el día en que Colón pisó tierra americana por primera vez. Del oro escondido de una virgen pasamos ahora a un fragmento de madera que, según la Iglesia Católica, es el trozo más grande que se conserva de la cruz donde murió Cristo. En un valle escondido entre las montañas de Cantabria, hay una capilla que guarda, dentro de un relicario dorado, un trozo de madera de más de 60 centímetros en su brazo vertical. Según la tradición católica, es el fragmento más grande que se conserva en todo el mundo de la cruz donde murió Jesucristo. Se llama el Lignum Crucis y lleva ahí, en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, más de 1200 años. La historia empieza con 2 hombres que comparten nombre y se confunden entre sí desde hace siglos. El primero, Toribio de Palencia, se retiró en el siglo VI a este valle junto a unos pocos compañeros para vivir en soledad, según la regla benedictina.
Cuenta la leyenda que cuando los habitantes del lugar se negaban a convertirse al cristianismo, este monje subió al monte a meditar y encontró a un oso y un buey peleando. Los separó y ambos animales, agradecidos, le ayudaron a poner la primera piedra de la iglesia. El pueblo, al ver el milagro, se convirtió y terminó de construir el templo con sus propias manos. El segundo Toribio, obispo de Astorga, había custodiado en Jerusalén las reliquias más valiosas de la cristiandad como custodio del Santo Sepulcro, antes de recibir permiso del propio patriarca de la ciudad para trasladar a España un brazo entero de la cruz verdadera. Cuando el año 714 los ejércitos musulmanes amenazaron con conquistar su ciudad, los cristianos de Astorga decidieron poner a salvo tanto su cuerpo como el fragmento de la cruz que él había traído desde Tierra Santa. Escogieron este rincón inaccesible de Cantabria, casi inexpugnable entre montañas, para esconder el tesoro más importante de la cristiandad occidental, confiando en que ningún ejército se molestaría en perseguir una reliquia hasta un valle tan remoto. El territorio de Liébana, de hecho, se convirtió en refugio de algo más que reliquias. Fue precisamente desde estas montañas cántabras de donde partieron los guerrilleros de don Pelayo que después iniciarían la reconquista, aprovechando lo inexpugnable de un terreno que ni siquiera los ejércitos musulmanes lograron someter del todo. Ahí sigue desde entonces. En el siglo VIII, el monje Beato de Liébana escribió en este mismo monasterio sus comentarios al Apocalipsis, uno de los textos más influyentes de la Edad Media, copiado e ilustrado después en decenas de monasterios de toda Europa. Y desde 1512, el Papa Julio II concedió a Santo Toribio el privilegio del año jubilar, algo que solo comparten 5 lugares santos en todo el planeta: Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela, Caravaca de la Cruz y este monasterio perdido entre picos cántabros. Su puerta del perdón, de estilo románico, permanece cerrada la mayor parte del tiempo y solo se abre a golpes de martillo cuando la festividad del santo, el 16 de abril, cae en domingo. Cada viernes entre el 16 de abril y el 16 de octubre, 2 vecinos de cada pueblo de la comarca acuden por turnos a venerar la reliquia, una tradición conocida simplemente como la vez, que se mantiene ininterrumpida desde hace generaciones. La Cofradía de la Santísima Cruz de Santo Toribio, fundada en 1181 por 4 obispos de la región, es considerada la más antigua de toda la cristiandad y hoy reúne a más de 3.500 cofrades repartidos por España y también fuera de sus fronteras. Durante la Guerra Civil Española, temiendo que las tropas se llevaran la reliquia, los vecinos del lugar la escondieron y pusieron en su sitio un trozo de madera cualquiera. Terminada la guerra, devolvieron el fragmento verdadero a su capilla, donde sigue hoy custodiado por una pequeña comunidad de frailes franciscanos. De la madera de la cruz pasamos ahora a la sangre de 200 hombres y a una tierra que, según cuentan, se teñía de rojo cada 6 de agosto durante casi 600 años seguidos. 6 de agosto, festividad de los santos Justo y Pastor. Las tropas del Califato de Córdoba, bajo el mando de Abderramán III, entran en un monasterio a las afueras de Burgos y no dejan a nadie con vida. 200 monjes benedictinos mueren ese día, según cuenta la tradición del monasterio de San Pedro de Cardeña. Los llamarían después los mártires de Cardeña, y la Iglesia los canonizaría siglos más tarde, en 1603. Los historiadores no se ponen de acuerdo ni siquiera en el año exacto de la matanza, si fue en el 834 o en el 934, ni tampoco en si fueron 200 o 300 los muertos. Ninguna crónica cristiana de la época lo recogió, lo cual añade más preguntas que respuestas. Pero lo que sí quedó, tallado en piedra, fue el claustro de los mártires. Arcos con columnas de colores alternos, blanco y rojo, que recuerdan de manera inquietante a los arcos de la mezquita de Córdoba, como si el propio monasterio hubiera querido dejar constancia visual de quién lo había atacado. Durante siglos, según se cuenta,
Cada 6 de agosto la tierra de ese claustro se teñía de un color rojizo parecido a la sangre. El fenómeno se repitió, según los testimonios recogidos, hasta finales del siglo XIV, y volvió a suceder de manera inesperada en 1674, ya con un nuevo claustro construido encima del original. El arzobispo de la época, Enrique de Peralta, se presentó personalmente en el monasterio, profundamente impresionado por lo que le contaban, y mandó llamar a varios médicos para que estudiaran el suceso con rigor. Ninguno logró dar una explicación satisfactoria. La fuente que hay en un lateral del claustro, de la que según la tradición manaba en su día ese líquido rojizo, sigue ahí, muda, como si guardara la respuesta que nadie más pudo encontrar. Hoy, una lápida conservada en el propio claustro recoge una inscripción antigua que fecha la matanza un miércoles 6 de agosto, festividad de los mártires Justo y Pastor, y que atribuye la orden de arrasar el monasterio a un rey llamado Cefam. Los historiadores discuten si ese nombre corresponde realmente a Abderramán III o si se trata de otra incursión distinta, más de 100 años anterior. Lo que nadie discute es que, sea cual sea la fecha exacta, alguien decidió no dejar testigos. Pero Cardeña no solo guarda mártires. Cuenta el cantar de Mío Cid, que, antes de partir hacia el destierro impuesto por el rey Alfonso VI, el guerrero castellano Rodrigo Díaz dejó aquí bajo el cuidado del abad San Sisebuto a su esposa Jimena y a sus 2 hijas. Cuando el Cid murió en Valencia en 1099, su cuerpo embalsamado permaneció durante algunos años sentado en un escaño del presbiterio antes de recibir sepultura definitiva. Sus restos permanecieron en este mismo monasterio durante 8 siglos completos, hasta que en 1836, tras la exclaustración de los monjes, los trasladaron primero a la Casa Consistorial de Burgos y finalmente, en 1921, a la Catedral de la ciudad, donde descansan hoy. Delante de la fachada principal hay incluso un monolito que señala dónde, según la tradición, quedó enterrado su caballo, Babieca, al que un antiguo sirviente del Cid cuidó durante 2 años más tras la muerte de su dueño. Durante siglos, alrededor de esta figura se construyó todo un cuerpo de leyendas, conocido como la Leyenda de Cardeña, redactada por los propios monjes para reforzar el vínculo entre el héroe y su monasterio. Un vínculo que en vida había sido bastante más discreto de lo que después contarían las crónicas. Sangre en la tierra, un héroe legendario y un claustro que parece diseñado para no dejar olvidar quién atacó primero. Pero lo que viene ahora no tiene sangre. Tiene un monje que se sentó junto a una fuente a escuchar el canto de un pájaro y no volvió a ver su propio monasterio hasta 300 años después. Virila era abad del monasterio de Leyre, en Navarra, y llevaba tiempo obsesionado con una sola pregunta: ¿cómo puede alguien vivir la eternidad sin aburrirse jamás? Un día sale a caminar por el bosque cercano al monasterio, encuentra una fuente y se sienta a descansar. En ese momento escucha el canto de un ruiseñor. Se queda absorto, escuchando, sin moverse. Cuando reacciona, cree que ha pasado apenas un rato. Vuelve al monasterio y llama a la puerta. El monje portero le abre, lo mira y no lo reconoce. Virila insiste tanto que finalmente lo dejan entrar. Aunque nadie ahí adentro sabe quién es este hombre ni por qué asegura ser el abad. Con el tiempo, revisando los archivos antiguos de la comunidad, un monje encuentra el nombre de un abad llamado Virila, que había desaparecido en el bosque 300 años atrás. Cuando se lo comunican, reunidos todos en la sala capitular, la bóveda del techo se abre y una voz resuena entre las piedras. Si 300 años escuchando el canto de un pájaro te han parecido un instante, imagina cómo será la eternidad contemplando la gloria de Dios con todos los sentidos despiertos. Un ruiseñor entra volando con el anillo abacial en el pico y se lo entrega. Virila comprende, por fin, el misterio que llevaba toda la vida persiguiendo, y permanece en el monasterio como abad hasta su propia muerte, ya convertido en leyenda viva. San Virila existió de verdad, aunque de él apenas queda un solo documento fiable. Un registro del año 928,
firmado por el obispo Galindo de Pamplona. Todo lo demás, el ruiseñor, los 300 años, la voz que sale de la bóveda, pertenece al terreno de la tradición oral que los peregrinos del Camino de Santiago fueron transmitiendo de generación en generación al pasar cerca del monasterio. Cerca de Leyre todavía puede visitarse una fuente conocida como la Fuente de San Virila, meta de una ruta de senderismo que atrae cada año a quienes quieren caminar el mismo bosque, donde, según cuentan, el tiempo dejó de existir durante 300 años. Más allá de la leyenda, Leyre existe documentado desde el año 851, cuando el mozárabe cordobés Eulogio menciona en una carta al obispo de Pamplona su estancia allí 3 años antes, durante un viaje interrumpido hacia tierras germánicas. En su visita, Eulogio quedó tan sorprendido por la biblioteca del monasterio que se llevó consigo una copia de una biografía de Mahoma que él mismo no conocía ni en la propia Córdoba musulmana. El monasterio se convirtió después en el centro espiritual del reino de Pamplona y más tarde de Navarra, panteón de sus primeros monarcas y hogar de la Porta Especiosa, una portada románica cubierta de tallas que el rey Sancho el Mayor llegó a describir como el centro y corazón de su reino. Cuando Pamplona fue saqueada en el año 924 por las huestes del califa cordobés Abderramán III, tanto el rey como el obispo de la ciudad huyeron a refugiarse precisamente en Leyre, tan seguro se consideraba este enclave entre montañas. Con el tiempo llegó también la decadencia, pleitos que duraron 100 años con el obispado de Pamplona, el cambio forzado de los monjes benedictinos a los cistercienses en el siglo XIII y finalmente el abandono casi total tras la desamortización del siglo XIX. Hoy sigue habitado por una veintena de monjes benedictinos que regresaron en 1954 procedentes de la abadía de Santo Domingo de Silos, después de casi un siglo de ruina y silencio. Un monje que pierde 300 años escuchando un pájaro. Y ahora un objeto que según la leyenda concedía juventud eterna a quien bebía de él, escondido bajo una roca gigante que amenaza con aplastar el monasterio entero en cualquier momento. Imagina construir un monasterio pegado a una roca tan enorme que todavía hoy se desprenden fragmentos de piedra sobre el tejado casi a diario, obligando a los guardas a retirar escombros de forma constante. Eso es el monasterio de San Juan de la Peña, en el Pirineo de Huesca, encajado literalmente bajo un peñasco que parece querer tragárselo desde hace 1000 años. La leyenda de su origen habla de un joven noble aragonés llamado Voto que, cazando un ciervo herido, cae con su caballo por el acantilado. El animal, dicen, aterriza suavemente sobre una roca, dejando marcadas las huellas de sus cascos. Siguiendo un sendero desde ahí, Voto encuentra el cuerpo sin vida de un ermitaño llamado Juan de Atarés, con una inscripción junto a él que dice simplemente «Soy Juan». Sobre esa cueva se levantaría con los siglos el primer monasterio, pero lo que convirtió a San Juan de la Peña en un lugar legendario fue otra cosa, el Santo Grial. Según la tradición, el cáliz que Jesucristo usó en la última cena llegó hasta Huesca en el siglo III, traído desde Roma por San Lorenzo, un diácono osense que decidió enviarlo en secreto a su tierra de origen para protegerlo de las persecuciones del emperador Valeriano. Con el avance de la invasión musulmana en el año 711, la reliquia fue escondida en distintos lugares del Pirineo hasta terminar hacia el siglo XI, oculta en este monasterio inaccesible. Ahí permaneció custodiada durante más de 300 años, venerada por peregrinos del Camino de Santiago que desviaban su ruta solo para contemplarla, hasta que en 1399 el rey Martín el Humano ordenó su traslado a Zaragoza a cambio de un cáliz de oro para el monasterio, y de ahí pasó definitivamente a la Catedral de Valencia, donde se conserva hoy. En San Juan de la Peña solo queda una réplica, aunque muchos visitantes siguen acercándose, como si el original nunca se hubiera marchado. Hay algo más, casi cinematográfico. Varios estudiosos han identificado este monasterio con el mítico castillo de Montsalvat, escenario de la leyenda del Grial que después inspiraría la ópera Parsifal de Wagner. El rey Alfonso I, apodado el Batallador,
herido de muerte tras la batalla de Fraga, se habría retirado a este monasterio y, según cuentan, se recuperó milagrosamente alimentándose del cáliz sagrado, en un relato que algunos investigadores relacionan directamente con el personaje de Amfortas, el rey herido de la leyenda artúrica. Los primeros reyes de Aragón descansan hoy en el panteón real construido dentro del claustro románico, bajo capiteles tallados por un maestro anónimo cuyo nombre nunca llegó hasta nosotros, y al que los historiadores del arte simplemente llaman el maestro de San Juan de la Peña. Los monjes que habitaron durante siglos este lugar tenían, además, una tarea macabra añadida a sus oraciones. Al salir del monasterio, encontraban con cierta frecuencia cuerpos congelados de viajeros que no habían logrado cruzar la sierra con vida, o restos devorados por animales salvajes. El propio emplazamiento, encajado bajo la roca que le da nombre, hacía que la vida ahí dentro fuera tan dura como sagrada. Hoy, un centro de interpretación instalado en el monasterio nuevo del siglo XVII permite entender por qué un lugar tan hostil terminó convirtiéndose en cuna espiritual de todo un reino. Del cáliz que dio juventud eterna a un rey herido, pasamos ahora a un monasterio donde nació, sin que nadie se diera cuenta en su momento, el idioma que hoy hablan 500 millones de personas. Un monje anónimo, en algún momento entre los siglos X y XI, coge una pluma y escribe algo en los márgenes de un libro escrito en latín. No firma, no deja su nombre. Solo quiere ayudar a la gente sencilla a entender los cánticos y rezos de la misa, que se celebraban en una lengua que el pueblo ya casi no comprendía. Esas anotaciones, hechas sin ninguna intención de pasar a la historia, se conocen hoy como las glosas emilianenses, y están consideradas el primer testimonio escrito conocido tanto del castellano como del euskera. Ese monje escribía en el monasterio de San Millán de Suso, en La Rioja, levantado sobre el lugar donde había vivido y muerto en el año 574. El ermitaño San Millán, con 101 años de edad, hijo de un pastor de la cercana localidad de Berceo, se había retirado a este paraje apartado buscando la soledad de una pequeña celda tallada en la roca. Su tumba, excavada directamente en la piedra, sigue ahí. En el siglo XII, los monjes tallaron un cenotafio con la figura yacente del santo, y hasta hoy se dice que rezar un Padre Nuestro delante de esa escultura cura para siempre los dolores de cabeza. Una tradición que sigue repitiéndose entre quienes visitan el lugar. Hay otra historia curiosa ligada a este lugar. En el siglo XI, el rey García IV de Nájera quiso trasladar los restos del santo hasta su propio monasterio de Santa María la Real, más cómodo y accesible para los peregrinos. Cargaron el arca con las reliquias sobre un carro tirado por bueyes, pero al llegar al valle, los animales se tumbaron en el suelo y se negaron a dar un paso más, por mucho que los arrieros insistieran. El rey interpretó aquello como el deseo del propio santo de quedarse ahí mismo y mandó construir en ese mismo valle un segundo monasterio, Yuso. Desde entonces, Suso arriba en el monte y Yuso abajo conviven separados por apenas unos minutos a pie, aunque pertenecen a instituciones religiosas distintas y hay que sacar entrada por separado para visitarlos. El monasterio de Yuso conserva hoy un tesoro documental casi tan valioso como las propias glosas, el Códice 46, fechado en el año 964, que los expertos describen como un auténtico diccionario enciclopédico de 20.000 artículos, comparable a cualquier obra de referencia moderna, pero escrito hace más de 1000 años. Por si esto fuera poco, en Suso se educó Gonzalo de Berceo, el primer poeta de nombre conocido en toda la literatura española, que terminaría trabajando como clérigo notario en el monasterio de Yuso ya de adulto. Y en su pórtico, llamado el atrio de los 7 infantes de Lara, descansan hoy los cuerpos de esos 7 caballeros decapitados por Almanzor, junto a 3 reinas de Navarra y el tutor que los educó, en uno de los episodios más sangrientos de la épica medieval castellana. Las glosas emilianenses no se descubrieron ni se estudiaron con seriedad hasta 1911, casi 1000 años después de haber sido escritas en el margen de aquel códice. Durante todo ese tiempo,
Las primeras palabras conocidas del castellano y del euskera permanecieron ahí, olvidadas entre otras páginas, esperando a que alguien se detuviera a mirar los márgenes en lugar del texto principal. Del nacimiento silencioso de un idioma que hoy hablan cientos de millones de personas, pasamos al monasterio que jamás dejó de estar habitado ni un solo siglo desde hace 1500 años. O hay monasterios que se fundan, se abandonan, se restauran y vuelven a caer en el olvido. El de Samos, en Lugo, es distinto. Es el monasterio habitado, sin interrupción, más antiguo de toda España. Casi 1500 años seguidos con monjes viviendo entre sus muros, salvo un breve paréntesis durante la ocupación musulmana del siglo VIII, cuando la comunidad tuvo que huir para regresar poco después en cuanto la zona quedó de nuevo en manos cristianas. Durante siglos se le conoció como el monasterio de Sámanos, un nombre de raíz visigótica que con el tiempo terminó reduciéndose al Samos que usamos hoy. Se atribuye su fundación a San Martín de Dumio en el siglo VI, aunque el primer documento que lo menciona con certeza es una lápida de mediados del siglo VII, que recoge la restauración llevada a cabo por el obispo de Lugo Hermefredo. Tras la invasión musulmana, los monjes huyeron, y el lugar fue ocupado después por mozárabes que llegaban escapando de Al-Ándalus durante el reinado de Fruela I. Ahí vivió también, de niño, el futuro rey Alfonso II, criado en el monasterio junto a su hermana Jimena tras el asesinato de su padre. El claustro del Padre Feijó, con sus 3000 metros cuadrados, es todavía hoy el más grande de toda España, y ahí se conserva una biblioteca con más de 25.000 volúmenes, entre ellos varios incunables de un valor incalculable. Pero Samos tiene también su propia leyenda, de esas que se cuentan en voz baja entre los pasillos. La de un monje cuyo espíritu, dicen, todavía recorre el monasterio por las noches. Quienes aseguran haberlo escuchado hablan de un canto lejano en noches de luna llena. Un canto que, según la tradición local, trae buena suerte a quien lo oye. Cerca de la pequeña ermita de El Salvador crece un ciprés milenario de más de 25 metros de altura. Testigo silencioso, dicen los vecinos, de todo lo que ha pasado ahí dentro. El monasterio ha ardido 2 veces, en el siglo XVI y de nuevo en 1951. Y las 2 veces se ha levantado otra vez sobre sus propias cenizas, perdiendo en el segundo incendio casi la mitad de los libros que guardaba su biblioteca. Durante la invasión napoleónica funcionó como hospital de guerra, llegando a atender a más de 800 heridos al mismo tiempo, en plena ocupación francesa de Galicia. Tras la desamortización de 1836, los monjes tuvieron que abandonar de nuevo su hogar milenario, y no regresaron hasta 1880, cuando 9 religiosos llegados desde Valladolid decidieron restaurar los muros con sus propias manos y devolverle la vida al lugar. Hoy viven ahí 11 monjes y una monja, todavía siguiendo la regla de San Benito, todavía recibiendo peregrinos del Camino de Santiago que hacen noche en su hospedería antes de seguir hacia Sarria. Uno de sus monjes más ilustres, el ensayista Benito Jerónimo Feijó, tomó aquí los hábitos en 1690 y hoy su estatua preside precisamente el gran claustro que lleva su nombre. Casi 15 siglos de vida ininterrumpida. Pero incluso Samos, con toda su antigüedad, tiene que ceder el primer puesto a un lugar que muy pocos españoles conocen y que hoy está prácticamente en ruinas. Dije al principio que el primer puesto te sorprendería, y tenía razón porque llevas 10 minutos esperando un castillo lleno de fantasmas o una catedral cubierta de oro. No es nada de eso. Es un conjunto de ruinas semiabandonadas en lo más alto del Pirineo Osense, a 1200 metros de altitud, que casi ningún turista visita. Y sin embargo, según la documentación que ha sobrevivido, es el monasterio más antiguo de toda la península ibérica. El monasterio de San Victorián de Azán, entonces llamado San Martín de Azán, existía ya en tiempos del rey visigodo Gesaleico, entre los años 506 y 510.
Se conserva incluso una donación firmada por el monje Gaudioso en el año 522 a favor del monasterio, un documento que le da a este lugar varios siglos de ventaja sobre cualquier otro cenobio de esta lista. Su nombre actual viene de un ermitaño italiano llamado Victoriano, que según la tradición nació hacia el año 480 y huyó de las tentaciones del mundo hasta refugiarse en una cueva de los Pirineos conocida como la Espelunga. Su fama de hacer milagros creció tanto que los propios monjes le pidieron que aceptara ser su abad. Murió hacia el año 558 y el monasterio terminó adoptando su nombre. Durante siglos, San Victorián fue mucho más que un lugar de oración. Fue el centro político y económico de toda la comarca de Sobrarbe, protegido por reyes y papas, con jurisdicción sobre localidades que llegaban hasta Valencia. Ahí descansan los restos de dos antiguos monarcas, Íñigo Arista y Gonzalo I, y fue precisamente en este monasterio donde Ramiro el monje y Ramón Berenguer IV acordaron el matrimonio con doña Petronila, que daría origen a la corona de Aragón. Y después, poco a poco, todo se apagó. Perdió sus propiedades a finales del siglo XVI, cuando se creó el obispado de Barbastro, y el monasterio pasó de controlar 50 localidades a apenas 20. La desamortización de Mendizábal lo despojó de buena parte de sus tierras en el siglo XIX. La guerra civil trajo incendios y bombardeos que dejaron el conjunto tocado de muerte. En 1950, el propio obispo de Barbastro ordenó vaciar el monasterio de todo lo que tuviera valor. La sillería del coro viajó hasta una iglesia de Voltaña, el retablo mayor terminó en la catedral de Barbastro y el resto se repartió entre parroquias menores de la comarca. Desmontaron el tejado. Y durante décadas, el monasterio más antiguo de España quedó abandonado a la intemperie, sin techo, mientras la lluvia y el viento terminaban lo que las guerras habían empezado. No fue hasta los años 90 cuando comenzó una restauración parcial y hasta 2002 cuando por fin lo declararon bien de interés cultural. En 2008, la Diputación de Aragón y la Diócesis de Barbastro firmaron un acuerdo para recuperar la iglesia y el claustro. Tras años de complicados trámites administrativos, hoy se puede visitar aunque buena parte del conjunto sigue en obras y quien llega hasta ahí arriba, a 1200 metros de altitud, suele encontrarse casi solo frente a estas piedras que llevan en pie desde antes de que existiera España como la conocemos, desde antes de que el Islam pisara la península, desde antes de que se escribiera una sola palabra en castellano. Así que ahí lo tienes, mientras Montserrat recibe autobuses enteros de turistas y Guadalupe cuelga cuadros de Zurbarán en su sacristía. El lugar que llevaba más tiempo en pie que cualquier otro en toda España pasó buena parte del siglo XX sin techo, olvidado en lo alto de una montaña. A veces lo más antiguo no es lo más recordado, es simplemente lo que ha aguantado más tiempo callado. Y con esto cerramos la lista. Dime en los comentarios cuál de estos 10 monasterios no conocías y cuál te gustaría visitar en persona. Si te ha gustado este viaje por los rincones más antiguos y misteriosos de España, ya sabes, suscríbete al canal Buscador de lo Místico, porque esto no ha hecho más que empezar. Nos vemos en el próximo video.